Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenos días, mis hermanos, tengan todos ustedes. Estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos en Koinonia Radio a través de la 1420 AM. Mi nombre es Belén Olivas y en este caso estoy cubriendo también lo que le toca a nuestra hermana Nadia González. Ahorita la tenemos en el hospital internada, pero primeramente Dios, pronto la volveremos a tener aquí con ustedes. Este segmento lo compartimos, en este caso 3 hermanas, 2 días yo, 2 días la hermana Nadia y 1 día la hermana Moramay. Pues como siempre, ¿verdad? Es un placer estar con ustedes, ya que a mí me encanta compartir con ustedes estas experiencias que ojalá mis hermanas les ayude en algo, esto que compartimos y que de alguna manera nos ayuda a tener esa formación como mujeres. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine y sobre todo yo reconozco ante ustedes, ante el Señor y ustedes, hermanos, que solamente con el poder de su gracia lo podemos hacer. Pido al Espíritu Santo que unja cada una de las palabras, que no sean palabras huecas, vacías, sino que tengan en este caso su efecto en sus mentes y en sus corazones. Pedimos a nuestra Madre Santísima que nos acompañe y sobre todo que nos ayude a seguir en esta formación, porque de alguna manera nos va formando el carácter de la mujer. Precisamente estamos viendo el libro de lo que es el carácter de la mujer cristiana. ¿Cuál es el carácter de la mujer cristiana? Eso es lo que estamos descubriendo. Y también hemos visto ya cómo piensa el mundo, qué es lo que nos dice el mundo, ¿verdad? Y de una manera muy especial lo mirábamos, cómo cuando tenemos problemas, ¿verdad?, con alguien, a veces lo que nos dicen, ¿no? Simplemente ignórala y tú no te preocupes porque nada tiene que ver contigo y todo. Entonces, más sin embargo, a veces decimos que amamos a Dios y por eso la palabra de Dios dice en la primera de Juan, dice, ¿cómo dices tú amar a Dios que no lo ves si no amas a tu hermano que lo ves? Entonces, ciertamente, hermanos, a veces somos mentirosas porque decimos amar a Dios y no amamos al prójimo. Es cierto, ¿verdad?, que a veces nos cuesta trabajo. Yo creo que es lo que más trabajo nos cuesta en este caso, el amor. Nos cuesta trabajo amar porque a veces nos encontramos con muchos defectos en la otra persona, muchos defectos de los que yo tengo. Entonces a veces sí me cuesta trabajo, a veces en este caso aceptar a ciertas personas y mucho más pues me cuesta trabajo amarlas. Pero vamos a ir descubriendo que con la gracia de Dios todo se puede. A través de la palabra de Dios, ¿verdad? Él nos hace, ahora sí, a través de la luz del Espíritu Santo, entender que debemos de luchar por, sí, amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, pero también amar a nuestro prójimo. Bien, en esta mañana queremos ver
este tema sobre ser hermanas en el Señor. Ser hermanas en el Señor. Y todos estos temas nos llevan a una profundidad porque nos lleva a través de la palabra. Ahí solamente a través de la palabra lo vamos a entender, aunque sí a veces entendemos lo que nos quiere decir el tema, pero nos cuesta trabajo asimilarlo y mucho más practicarlo. Entonces, vamos viendo lo que es la introducción. Nos dice la palabra de Dios, dice: os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conoceréis que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Es ahí donde verdaderamente demostramos el amor, cuando verdaderamente, hermanos, nos hemos dejado conquistar por el amor de Dios. Y lo vemos, es fácil verlo, a veces sí podemos a veces hasta engañar a las personas con la hipocresía. Por desgracia, eso podemos hacer porque a veces tendemos a mucho abrazo, mucho beso, muchas palabras bonitas, pero son palabras vacías, son palabras huecas. Y hemos visto que para demostrar el amor, a veces no se necesitan palabras, sino son hechos. Hechos. Claro que no digo, ¿verdad?, que no necesitemos a veces palabras, porque ciertamente necesitamos palabras, necesitamos escuchar que alguien nos diga que nos ama, y muy de cerca lo que es nuestros padres, nuestro cónyuge, nuestros hijos, los familiares más cercanos. A veces queremos decir: hija, yo te amo porque eres mi hija, o X, ¿no? A veces necesitamos, ahora sí que no sé, escucharlo, ¿verdad? O adular el oído, esa es la palabra correcta, adular el oído, ¿verdad? Porque la parte de nuestra carne eso nos pide, ¿verdad? Pero cuando está el verdadero amor de Dios en nosotros, yo creo que no es ni necesario, porque Dios, ¿verdad?, llena todo hueco, todo vacío, de cualquier vacío que tengamos. Puede ser de papá, mamá, puede ser de mi cónyuge, de mis hijos, de mi familia, de mis propios hermanos. Entonces el Señor es capaz de llenar todos estos huecos y todos estos vacíos. También en el amor se encierra toda ley, porque si nosotros vivimos en el amor, ya estamos viviendo el llamado a la santidad. Porque, hermanos, Dios no nos juzgará de muchas cosas, sino de cuánto nosotros hemos amado. De eso sí nos juzgará el Señor. Entonces, por eso, mis hermanos, necesitamos vivir en el amor. Y si estamos viviendo en el amor, ese llamado, ¿verdad?, a la santidad, pues estamos de alguna manera en comunión con Dios. Todos estamos aquí porque el Señor nos llamó. Todos venimos buscándolo a Él y deseando obedecerlo. No estamos aquí porque escogimos estar con fulanita o sutanita, no. El Señor nos llamó y ahora nos pide amarnos y nos pide que seamos uno. De esto nos habla Juan 17:21. Esta es la razón por la cual estamos juntas, para obedecerle a Él, para glorificarle juntos y para honrarle juntos, para servirle juntos. Entonces,
el Señor nos ha llamado y ahora nos pide amarnos y nos pide que seamos uno. Sean uno como tú, como el Padre y yo somos uno. Entonces, hermanos, es precisamente a través de la palabra de Dios que está muy claro, demasiado claro, y aquí es donde nos damos cuenta nosotros, ¿verdad? Si en este caso lo estamos haciendo o no. Y si no lo estamos haciendo, pues ahora sí que se vale emprender el camino hacia el amor. Voy a leer la palabra de Dios en Juan 17, 21. Es del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que ciertamente, aunque decimos amar a Dios, aunque decimos amar al prójimo, como decía al principio, a veces no necesitamos, en este caso, andar diciendo que amo a Dios o que amo al prójimo. Si no lo demuestro con obras, por eso ya nos enseña también nos enseña la iglesia, ¿verdad? Que no podemos, en este caso, separar, ¿verdad? Separar el amor y las obras. Tienen que ir juntas, lo que es la fe y las obras, porque no podemos decir que nos vamos a salvar, ¿verdad? Solamente por la fe. Tenemos que tener obras, o si tenemos obras, tenemos que tener fe. Mis hermanos, regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer. Estamos viendo hoy el tema sobre ser hermanos en el Señor. Y lo estamos viendo precisamente a través del primer mandamiento. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Igual lo hemos visto en Juan 17, 21, ¿verdad? Que está muy claro, que todos sean uno como tu Padre, también como tu Padre estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y entonces decíamos que necesitamos hacer dos partes, lo que es la fe y la caridad, las obras. Porque a veces, hermanos, decíamos que a veces no necesitamos andar mencionando, ¿verdad? Nada, simplemente a veces evangelizamos, estamos hablando de Dios solamente con mímicas, con las actitudes que nosotros en este caso hacemos, y lo vemos mucho en aquellos hombres y mujeres que se han dedicado así muy directamente a un ministerio, digamos, en el público, ¿no? Porque hay algunos que van y dan de comer, ahora sí, en los canales, en la cárcel, en los diferentes lugares, ¿verdad? En los canales, ¿verdad? Hace
ahora que tenemos a nuestra hermana Nadia en el seguro, un día que me estuve bastante tiempo ahí afuera y andaban unas hermanas en el 5º piso precisamente, y entonces me franquearon un agua y me dice, si gusta, allá en la parte de abajo hay unos sándwiches para que si usted gusta comer algo. Y al bajarme, pues estaban ahí precisamente, estaban dando ese servicio. Entonces, repito, aunque no gritaban, aunque después miré a un varón, ¿verdad?, proclamando la palabra de Dios a través de una bocina, ¿verdad?, pues unos predican y otros actúan. Entonces, repito, a veces no entran, como dice por ahí una canción, no entran las letras cuando se tiene hambre, y mucho más en esos lugares que hay muchos que están ahí esperando la recuperación de sus familiares o les avisan que ya murió, etcétera. Entonces, hermanos, necesitamos ciertamente demostrar con actos, con hechos, ¿verdad?, que amamos a Dios. Cuando nos duele el prójimo, queremos ayudarlo. Y bendito sea Dios que mucha gente, ¿verdad?, ha descubierto cuáles son sus dones, cuáles son sus carismas. Y entonces no le cuesta mucho trabajo, porque ahí tiene las herramientas que Dios le ha dado para ponerlas en práctica. También vemos, mis hermanos, el modelo de hermanas en la Biblia. Este es otro punto. Las relaciones que encontramos entre las mujeres de la Biblia fueron de amor y de servicio. Son relaciones que forman y llenan de gozo. Entonces, estos ejemplos los vemos ciertamente entre las mujeres de la Biblia. Ya en una ocasión estuve compartiéndoles precisamente las mujeres de la Biblia, ¿verdad?, cómo sintieron el llamado y cómo en este caso se dedicaron al servicio de Dios. Entonces, ahí es donde vemos también el reflejo de lo que nosotras debemos de ser y de hacer. La Virgen María, con su entrega y su amor propio, que Santa Isabel le diera la honra que Dios le daba, pues la Virgen se esforzó pensando solo en servir porque amaba, y su Señor le devolvió honra y alegría a través precisamente del Magnificat. Es una constancia de ese fruto. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Es maravilloso este cántico. También vemos que Dorcas, dice, fue objeto de un milagro maravilloso, siendo resucitado porque durante su vida sembró amor entre sus hermanas, y ellos también por amor lo lavaron. Dice también la palabra de Dios que la pusieron en un lugar alto, honrándola más cerca del Señor, y presentaron en las manos que ella les tejió una razón para que Dios les bendijera en San Pedro, devolviéndole la vida. Entonces, hermanos, vemos muchísimos ejemplos y vamos a encontrarnos con muchos ejemplos en la Biblia de estas grandes mujeres de fe que verdaderamente vemos pues muy cerca de la mano del Señor, muy cerca, porque las vemos dentro de la Biblia, ¿verdad? Dentro de estas grandes historias, ¿verdad? Que ahora podemos disfrutar leyéndolas, leyendo estos ejemplos, estos testimonios,
¿verdad? Y es aquí donde nos damos cuenta que no es nuevo, para nosotros no es nuevo, pero que este llamado, de alguna manera, mis hermanos, es directo para nosotros. No podemos quedarnos en este caso solamente disfrutando estos testimonios, sino que en este caso debemos también de buscar cuál es mi llamado para poder poner en práctica la palabra de Dios. Y es allí donde y vamos a descubrir, ¿verdad?, lo maravilloso que es Dios. Quiero leerles Hechos 9:36. En Jope había una discípula llamada Tabita, y Dorcas, en griego, que quiere decir gacela. Hacía muchas obras buenas y siempre ayudaba a los pobres. Por aquellos días se enfermó y murió, y después de lavar su cuerpo lo pusieron en la habitación del piso superior. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, al saber que Pedro estaba ahí, mandaron a 2 hombres con este recado: ven inmediatamente a donde nosotros. Pedro se fue sin más con ellos, y apenas llegó, lo hicieron subir a la habitación del piso superior, donde le presentaron a todas las viudas que estaban llorando, y le mostraban las túnicas y mantos de Tabita. Hacía mientras vivía con ellas, pero hizo salir a todas, se puso de rodillas y oró. Luego se volvió al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, reconoció a Pedro y se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Luego llamó a los santos y a las viudas y les presentó, y se presentó la viva. Esto se supo en todo Jope. Muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció en Jope bastante tiempo, en casa de un curtidor llamado Simón. Entonces vemos a través de este milagro, hermanos, y vamos a encontrarnos no solamente con uno, varios milagros de estas mujeres de la Biblia. También vemos que en estos ejemplos vemos muy claro cómo Dios permitía el amor de estas hermanas. A la Virgen María le honra por su servicio, amor y humildad. Y a Dorcas Dios le alarga la vida, aceptando que su amor la lave y la acerque a Él, tanto que un gran milagro es como su premio. También vemos entre ellos las relaciones entre hermanas, pues estaban fundadas en principios básicos. Su parentesco de sangre o por su matrimonio. Su compromiso y relación con Jesús, por el que se servían y edificaban mutuamente. Entonces, vemos aparte muy de cerca esa relación, ¿verdad?, esa relación de Dios a través de los apóstoles, de los discípulos, ¿verdad?, cómo se percibe un espíritu animoso, ¿verdad?, de acontecimientos vividos, ¿verdad?, aparte de cuando anduvo Jesús, ¿verdad?, en el mundo, y todos estos acontecimientos se perciben a través de cada una de estas palabras. Regresamos enseguida.
Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos viendo hoy en este día un tema, pues también todos, ¿verdad? Son muy interesantes porque uno nos lleva a otro. Ser hermanos en el Señor, pero verdaderos hermanos. Y aquí decíamos que se percibe todavía ese ambiente, ¿verdad? Puesto que en este caso le llaman, ¿verdad?, a Pedro para que él sea el instrumento, ¿verdad?, para estos maravillosos milagros. Vemos pues que también las relaciones entre hermandad no dependen de sentimientos, ni de intereses personales, ni de gustos o preferencias entre nosotros, ¿no? Y a veces, mis hermanos, por desgracia, cuando estamos en un proceso, digamos, espiritual, a veces nos desesperamos porque aparentemente no avanzamos, porque apenas como se ven signos de cómo manifestar el amor, o cómo experimentarlo, cómo darlo a conocer, cómo transmitirlo a través de los actos que hacemos. Y cuando empezamos nosotros, en este caso, a hacer esos instrumentos, no falta que piedras se atraviesen el camino para derrumbar la obra de Dios. Y ciertamente, pues si no estamos preparadas, esto nos va a derrumbar, porque por el solo hecho de decir, bueno, es que yo lo ando haciendo por Dios, yo no lo hago por nadie, sino lo hago por Dios. ¿Por qué de esta manera me critican? ¿Por qué me juzgan? ¿Por qué no me dan permiso? Etcétera. Y hermanos, pues son parte, yo creo que es parte de las luchas que nosotros habremos de tener en el camino. Por lo tanto, tenemos que perseverar y sobre todo saber, como dicen por ahí, el árbol que no tiene frutos, pues ni siquiera se fijan en él, ni siquiera le tiran una pedrada, porque ¿para qué si no tiene fruto? En cambio, el árbol que sí tiene fruto, todo el que pasa se le antoja el fruto que tiene este árbol. Y entonces a ese árbol sí le tiran piedras. Y es lo mismo en lo espiritual, hermanos. A veces también vamos pasando estas situaciones permitidas de alguna manera por Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para nuestro propio crecimiento. Porque es como con todas estas cosas que se nos atraviesan como obstáculos, de alguna manera es necesario porque está apartando el Señor de nosotros la hierba mala, que es nuestro propio pecado, que está sanando nuestras propias heridas, pero que nosotros a veces no alcanzamos a entender la magnitud de esta obra que Dios tiene en nosotros. Entonces, por esta razón, mis hermanos, todo lo que hagamos no lo debemos de hacer, en este caso, por simples sentimientos o intereses personales. No, lo debemos de hacer por Dios
y para Dios. Porque cuando lo estamos haciendo para que me vean, para que me adulen, mis hermanos, esto se derrumba. Lo que verdaderamente tiene valor es cuando lo hacemos, ¿verdad?, verdaderamente sabiendo que es para darle la gloria a Dios. ¿Y cuántas veces por estas razones le hemos robado la gloria a Dios? ¿Cuántas veces? Porque a veces, hermanos, es tan bonito a veces, ¿verdad?, que escuchar palabras, ahora sí, melodiosas, ¿verdad? Pero cuidado, hermanos, es preferible no escuchar esas palabras, no permitir esas palabras, porque a veces solamente es una adulación que nos puede hacer daño. Por lo tanto, debemos de tener bien puestos los pies sobre la tierra. También vamos a ver algunos obstáculos y problemas para relacionarnos como hermanas. Uy, mis hermanas, son muchísimas, los obstáculos que nos encontramos para poder, en este caso, tener esas relaciones entre hermanas. Y pregúntamelo a mí. A veces yo he vivido experiencias dentro de ellas. Una vez, pues, conviviendo mucho con una amiga, que todavía puedo decir que es mi amiga, aunque esa amiga fue, digamos, del mundo, ¿verdad?, pero comíamos en el mismo plato, ¿verdad?, y todo, y digo, es un decir, ¿no?, porque todo lo compartíamos, ¿verdad? Si ella tenía alguna necesidad económica, yo la ayudaba de igual manera, ¿verdad?, y nos ayudábamos en todo. Entonces esto es maravilloso, pero nunca falta, como dicen, el prietito en el arroz, nunca falta. Y entonces se metió por ahí una disque amiga de nosotros y empezó, en este caso, a perjudicar nuestra relación. A ella le hablaba mal de mí, a mí me hablaba mal de ella, ¿verdad?, y nos quiso distanciar. Pero gracias a esa limpieza de esa amistad, nos dimos cuenta, ¿verdad?, que la estaba usando el enemigo para destruir nuestra relación de hermanas, porque eso éramos, hermanas, así nos veíamos, como unas hermanas. Entonces vemos que existen obstáculos y problemas muchos en las relaciones de hermandad, pero el pecado es el mayor obstáculo para la relación de todo bien. El pecado es el mayor obstáculo, ¿verdad?, para poder relacionarnos de todo bien. Entonces, ¿cuántas veces y de qué forma ha actuado el pecado en nosotros, rompiendo la relación de amigas, de hermanas, pues en la misma familia? Así que ¿qué nos esperamos, ¿verdad?, con los de fuera? Aunque a veces también lo hemos visto, lo hemos experimentado, ¿verdad?, que a veces te llevas mejor con otras personas que con la propia familia, y así hay muchísimos casos, ¿verdad? Entonces, ahora sí que ciertamente es difícil por esto encontrar el verdadero amor, porque si no es en verdad mi necesidad de encontrar el verdadero amor, pues me lo van a figurar de mil maneras y me van a engañar. Por eso, hermanos, pues tenemos que luchar para defender, en este caso, el verdadero amor hacia Dios y hacia los hermanos.
La experiencia negativa en las relaciones con la mamá, con las hermanas de carne y otras mujeres también. Entonces, podemos decir, en este caso, por ejemplo, a veces no hay una buena relación con mamá, ¿verdad? Entonces, hasta cuántas veces dice uno tonterías, ¿no? Ay, pues a mí me gustaría que la mamá de fulanita fuera mi madre. Y es que, pues, ahora sí que nos falta todavía a veces experiencia de la vida, ¿verdad? Para poder valorar lo que tenemos, porque a veces lo tenemos todo y no lo valoramos, mucho menos decirle gracias, Señor, por todo lo que tú me has dado. Y muy en lo personal, cuando mi madre murió, tuve la dicha de estar con ella los últimos días en el hospital, o menos unos 15 días, y pude reconciliarme con ella porque de alguna manera, ahora sí, no sé cuáles fueron las circunstancias, tal vez el desamor de parte de sus padres, pero había mucho desamor porque nunca, no tanto que hubiera desamor, porque ella siempre nos lo manifestó, cuidándonos, protegiéndonos, atendiéndonos y todo. No era que nos pegara, que nos golpeara, que nos insultara, no. Lo único que nos faltó fueron expresiones de amor, tocarnos, abrazarnos, darnos un beso, ¿verdad? Nada de esto hubo. Por eso el Señor me permitió, ¿verdad?, tener una muy buena relación los últimos 15 días antes de su muerte. Y después, o ahora en este caso, cuando me acuerdo de ella, pienso como una amiga. Ella fue como una amiga, sobre todo me dio Dios el regalo de estar con ella esos 15 días antes de que muriera. Agradezco al Señor este favor. Mis hermanos, regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Regresamos, mis hermanas, estamos viendo en este día lo que es ser hermanas en el Señor, hermanas en el Señor. Esto es maravilloso, la mera verdad, es muy hermoso, ¿verdad? Porque ya, gracias a Dios, te platicaba, lo he experimentado, ¿verdad?, con esta amiga, y repito, aunque fue en el mundo, ¿verdad?, lo que hacíamos, lo que compartíamos, pues era todavía en el mundo, ¿verdad? Dentro, claro que dentro de una moral, ¿verdad?, y todo, era una amistad, una amiga, ¿verdad? Es una amiga, más que hace años, y que ahora sí me vine a Tijuana, y desde ahí pues no se rompió nuestra amistad, porque todavía cuando yo voy de paseo al estado de Chihuahua, la busco o ella me busca. Entonces es maravilloso, pero es muy diferente, hermanos, es muy diferente cuando es una relación entre hermanos en Jesucristo. Es muy, muy hermoso. Ahorita lo hemos experimentado también con nuestra hermana Nadia, ¿verdad? Porque en este caso yo la tengo en una alta estima, ¿verdad? Y no solamente yo, ¿verdad?, sino que ahora sí su comunidad la ama, su comunidad ha participado buscándola, cuidándola,
¿verdad? Y en este caso es algo que no cuesta trabajo porque para nosotros es una hermana muy especial, ¿verdad? Pero independientemente de esto, lo aclaro. Es muy fácil cuando amas a una persona, cuando la aprecias, cuando la admiras. Es muy fácil. Pero no es fácil cuando es una persona que no te cae nada bien. Y es ahí, mis hermanos, lo más maravilloso. Porque ahí no hay ningún interés, sino ahí el único interés por lo que lo estás haciendo es que quieres servir a Cristo en tu hermano, sea quien sea y sea como sea. Pero en este caso pues es cuestión, ¿verdad?, de entenderlo, de asimilarlo, y en ese momento que estamos sirviendo al hermano, aunque no nos caiga muy bien, pero es decirle: Señor, pero eres tú en esta persona, y porque eres tú te voy a tratar bien, ¿verdad? Porque pues imagínense qué fácil es amar a quien nos cae bien, es muy fácil. Entonces, para cualquier problema que tengamos, podemos esperar que el Espíritu Santo nos revele y sane por el arrepentimiento, la oración y la disposición de ser verdaderas hermanas en el Señor. Yo te he dicho que no recuerdo ahorita, pero lo he leído en las Escrituras, que dice que hay una amiga entre 100 personas, hay una amiga. Entonces quiere decir que es muy difícil encontrar una amiga. Y en este caso es muy diferente una amiga, así o directamente así a una hermana en el Señor, ¿verdad? Porque pues una amiga pues es fácil amarla, aceptarla, ayudarla, ¿verdad? Pero decíamos, en cambio, no es fácil con una persona que no te cae ni bien, ¿verdad? Y haces el sacrificio. Entonces, vemos aquí que a veces hay muchos obstáculos, pero vemos otros obstáculos importantes que impiden la buena relación de hermandad. Es una competencia y celos. Competencia y celos. Y a veces es como enredar un regalo que no hayamos ni con qué arreglarlo. Lo arreglamos y lo arreglamos de tal manera que no se vea que es una competencia o son celos o es envidia. Entonces ahí se transforma todo esto en obstáculos que nos impiden relacionarnos con nuestros hermanos. También otra de las cosas es querer decir siempre la última palabra en discusiones y desacuerdos. Esto no sucede, ¿verdad? O creemos que solamente yo tengo las palabras adecuadas, que solamente yo tengo sabiduría, que solamente mis palabras tienen validez. No es cierto. No es cierto, hermanos. No es cierto. A veces nos viene la verdad de quien menos pensamos. También es sentir la necesidad de superar a los hermanos siempre. Si mi hermana pudo hacer esto, pues yo lo puedo hacer mejor. Y ahora le voy a poner esto o le voy a quitar esto, pero lo voy a hacer mejor. Estamos jugando como competencias, a ver quién gana el primer lugar. Hermanos, y no se trata de esto. El amor entre hermanos no se trata de esto. También otra de las cosas es rivalizar con su crecimiento espiritual, dones o capacidad de servicio. Todo esto es bien importante.
rivalizar. ¿Cuántas veces está trabajando en nosotros la rivalidad? Hay rivalidad entre hermanos. Y sobre todo con esa envidia espiritual, con esa soberbia espiritual, que a veces, hermanos, a veces tenemos envidia de los dones, de los carismas, de los demás. Y entonces es ahí donde en este caso se desfigura lo que nosotros aparentemente tenemos la intención de hacer. Porque es que yo lo hago por el Señor. No es cierto, a veces no es cierto, aunque lo digamos. Lo decimos con nuestros labios, pero nuestro corazón dice otra cosa. Otra de las cosas es la flojera. Nunca tomar la iniciativa para conversar y compartir con ellas. Nunca. Necesitamos, en este caso, darle una patada a la flojera para, en este caso, nunca tomar la iniciativa para conversar y compartir con ella. Bueno, también otra de las cosas es expresar que ellas nos busquen o nos sirvan. Que ellas nos busquen y nos sirvan. Pues todo esto, mis hermanos, recuerda que en este caso, como pecadores, como pecadoras, siempre necesitamos del sacramento de la reconciliación. Pero viendo precisamente este libro famoso de Conchita Cabrera de Armida, de las virtudes a los vicios, algo así, y viéndolo como estos pecados, sobre todo, ya estamos hablando de un servidor, y de un servidor estamos hablando soberbia espiritual, orgullo espiritual, vanidad espiritual, porque a veces ya estamos pensando, ay, pero Señor, como yo no tengo esos dones que tiene fulanita, yo quisiera tener ese don, ese carisma, y como yo no lo tengo, pues va a haber, no sé qué voy a hacer, pero si yo no puedo, ella tampoco. Entonces entran toda esta rivalidad entre hermanos y nos impiden llevar a cabo esa hermandad que debemos de llevar. Otra de las cosas son las burlas, porque nos sentimos inferiores en todo siempre. Y también egoístas, también poner excusas y pretextos. Debemos en todo tiempo pedir al Espíritu Santo que Él sea quien nos revele lo que verdaderamente debemos de hacer. Entonces, hermanos, todavía nos faltan algunos puntos en los cuales aclararé en el siguiente segmento, y de esta manera que quede claro, sobre todo, todos aquellos obstáculos que nos impiden ser hermanas en el Señor. Es que cuando nos decidimos amar, siempre el desamor va a querer llegar por todas partes, y es de esta manera que llega a través del temor, del egoísmo, de las excusas, de la flojera, de la competencia, etcétera. Todo este pecado tratará de bloquearnos para no amar al prójimo. Agradezco al Señor esta oportunidad que me da de estar con ustedes. Gracias por permitirme compartir con ustedes esta enseñanza, que espero en el Señor les ayude a dar algunos pasos que ustedes, estoy segura, desean de dar. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja siempre. Amén. Esto fue
Ser mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.